¿Comenzamos? Después les acabo de contar esta historia. Es acerca de un artículo que se va a presentar ahorita en la sesión, y que el doctor Enrique Stoppen felizmente publicó junto con el doctor Green. Y el artículo fue y vino un año. Entonces el asunto se refiere a una cierta malformación vascular de la que vamos a tocar de manera así tangencial, pero el asunto es que, bueno, él mandó el caso y le dijeron, pues sí, está muy padre su caso, pero ¿y? Y entonces él se aventó así un debraye embriológico sobre el origen de la arteria, de la no sé qué, y se la compra. Entonces la cosa es que cada vez que publicas un caso de estos, donde quiera que haya uno en el mundo, al mes siguiente te van a citar a ti, que eso es lo que importa de escribir. Entonces, en la primera revisión que hicieron, en la discusión del otro caso que se presentó, hablaban de la teoría de Stoppen. ¿No? Es un güerito que se peina para atrás, ¿no? Toda la gente se lo imaginaba así darwiniano. Y en la siguiente vez que se refirió el artículo, se referían a la idea de Enrique como la ley de Stoppen, ¿no? Entonces, ese es el chiste de escribir, ser audaz, incidir, si lo vas a hacer, ¿no? Si no, pues vas a publicar 20 Capricornios y 30 Escorpiones. Comenzamos la sesión. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia, a quienes están en línea, a quienes están en presencial y a quienes están en Santa Fe. En esta ocasión vamos a discutir un caso que personalmente, cuando supe que lo habíamos recibido en el servicio, me emocionó mucho. Era una patología cuando yo iba a presentar el examen del consejo, que le tenía mucho miedo a que me fueran a poner una lámina de un... No entendía qué era esto de un secuestro pulmonar. Y a juzgar por los comentarios que he escuchado en estos días, parece que hay muchas personas que van a aprender mucho respecto al secuestro pulmonar en este día. Le damos las gracias a los participantes que están detallados en la tabla, así como a sus respectivos coordinadores. Le doy la palabra a María José para que introduzca la sesión. Bienvenidos todos. Gracias. Hola, buenos días. Pues iniciando la sesión con el caso clínico, vamos a presentar el caso de una paciente de 44 años. Dentro de sus antecedentes destacan pues un tabaquismo negado y ella tenía ovario poliquístico y resistencia a la insulina, lo cual se manejaba con metformina 800 miligramos al día. Ella inició su padecimiento actual 5 meses previos a su ingreso con cuadros de hemoptisis. Estos se exacerbaron con disnea de grandes esfuerzos, sibilancias y tos de manera ocasional que continuaba con cuadros de hemoptisis. Por tal motivo, acudió con un neumólogo quien realizó una broncoscopía, la cual se encontró dentro de parámetros normales. Se realizó un cepillado bronquial, la cual encontró células respiratorias bronquiales ciliadas mucoproductoras, abundantes y escasos macrófagos alveolares que fueron compatibles con una neumonía. En este momento, pues surge la pregunta y la interrogante sobre el cuadro de hemoptisis, ¿no? Hay que pensar en este momento cuáles son las posibles etiologías. Como sabemos, pues la hemoptisis es la expectoración de sangre que proviene del árbol traqueobronquial. Y pues bueno, de manera inicial el abordaje inicia pensando pues en las características de este sangrado, si es un sangrado activo, si es un sangrado abundante y obviamente pensar en una etiología, entre las cuales pues destacan la patología de la vía aérea, la patología del parénquima pulmonar y la patología de los vasos pulmonares, que como vemos en la tabla a continuación, pues puede ser muy extensa desde enfermedades inflamatorias, infecciosas e incluso cáncer. La paciente fue sometida a una tomografía, la cual debido a un patrón anormal fue complementada con una angiotomografía de tórax, en la cual se documentó un secuestro pulmonar basal izquierdo de tipo intralobar, donde la irrigación se daba de una rama directa de la aorta descendente en la porción frénica, con un drenaje venoso en la vena pulmonar izquierda. También se encontró una consolidación pulmonar asociada a un secuestro pulmonar con probable sobreinfección. La paciente fue sometida a procedimiento quirúrgico, de manera inicial una arteriografía femoral izquierda en la cual se embolizó la arteria, la rama aberrante que estaba irrigando esta porción del secuestro pulmonar, y posteriormente una toracoscopía izquierda en la cual se resecó el segmento enfermo con 2 engrapadoras endoscópicas. Durante el procedimiento se dejó una pequeña parte del secuestro integrado en el parénquima pulmonar con el fin de evitar la resección de tejido sano. A continuación les muestro un poco del video del procedimiento quirúrgico en el que podemos identificar que de manera inicial se buscó el vaso que estaba irrigando este segmento pulmonar aberrante. Se logró control vascular con una cinta umbilical y posteriormente con una engrapadora.
lineal. Como vemos a continuación, pues estaba el segmento pulmonar secuestrado, el cual fue resecado igual como les mencionaba, con 12 engrapadoras lineales. Vemos que se aisló por completo y una vez que estuvo separado en su mayoría, pues se resecó y se logró extraer solamente dejando un pequeño segmento que, como les mencionaba, pues era con el fin de evitar una resección mayor de tejido sano. Posteriormente, pues se colocó un drenaje y se dio por finalizado el procedimiento quirúrgico. La paciente cursó su postoperatorio inmediato con datos de hipotensión significativa durante las primeras 48 horas, lo cual se manejó con norfenefrina. Y bueno, en la radiografía de control podemos encontrar que el pulmón se encontraba adecuadamente expandido, únicamente con atelectasias en el pulmón derecho, y pues bueno, la sonda se encontraba bien colocada. A partir del cuarto día postoperatorio, el drenaje se encontraba totalmente seroso, por lo que se decidió retirar con un gasto último de 90 mililitros. En el quinto día postoperatorio, la paciente cursó con un episodio de alza térmica de 39 grados centígrados y datos de bacteremia, por lo que se tomó un hemocultivo y se escaló el tratamiento antibiótico. Se documentó una flebitis aguda en el antebrazo izquierdo, por lo que se cambió la línea venosa y se tomó una tomografía de control en la que se documentó una neumonía basal izquierda y un remanente ligero del secuestro, el cual se decidió realizar un manejo conservador. Al octavo día postoperatorio, la paciente cursaba ya con 72 horas a febril, con limitación de la condensación pulmonar y una mejoría franca, por lo que se decidió su egreso. Actualmente la paciente se encuentra totalmente asintomática y con adecuada evolución. Hola, buenos días. Pues vamos a revisar los hallazgos que tuvimos por imagen. Esta es la tomografía inicial que se le tomó a la paciente, es una tomografía de tórax simple en la que podemos ver una ventana de mediastino en un corte axial y una reconstrucción sagital. Aquí básicamente lo que podemos ver es el parénquima pulmonar, el cual tiene un colapso y podemos ver que tiene áreas de calcificaciones, tanto bronquiectasias y broncograma aéreo. En este caso podemos ver primero estos hallazgos, pero todavía no podemos decir exactamente qué estamos viendo. Entonces, les voy a poner la ventana de parénquima pulmonar. Aquí igual tenemos un corte axial y reconstrucciones coronal y sagital. Y aquí podemos ver un poquito más claro. Vemos del lado izquierdo, déjenme ver si se los puedo señalar rápidamente. Aquí está. Listo. Entonces tenemos de este lado lo que parece ser una consolidación en la base izquierda, en donde podemos ver un poco de broncograma aero y acompañado de bronquiectasias y un poquito de vidrio despulido. Esto como tal, hasta ahorita nos puede hablar de un proceso inflamatorio infeccioso y que puede ser bilateral, porque lo podemos ver un poquito más acá. Acompañado también un poco de derrame pleural y atelectasias. Y aquí viene la parte del diagnóstico. Aquí esta es una angiotomografía, igual un corte axial y reconstrucciones. Esta es una reconstrucción, sagital y un poquito oblicua, pero va más hacia coronal. Y aquí podemos ver todo esto. Este es el trayecto de la aorta en su porción torácica, su porción abdominal, y aquí en la porción frénica vemos una rama que sale directamente de la aorta y que se va hacia la consolidación que veíamos previamente en el estudio simple. Vemos cómo sale directamente y tiene unas ramas que van segmentándose hasta que llegan hasta su porción terminal, y lo podemos ver como es justo en esta zona de consolidación que tiene las calcificaciones y todo el proceso infeccioso asociado. Entonces, hasta este momento ya podemos definirlo mejor. Antes del contraste, podemos decir que tiene unas zonas de consolidaciones que se pueden ver bilaterales, tiene derrame pleural, tiene atelectasias, pero como tal con ese estudio no podíamos hacer el diagnóstico de un secuestro pulmonar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico nos lo da el contraste. Y esto, dado que en el momento en el que pasa, podemos ver ahora sí la rama que sale directamente de la aorta y que se va hacia el secuestro. Sin este estudio no podemos como tal diagnosticarlo, a menos que se vea la rama directamente que sea muy, muy franca en un estudio simple, pero es muy difícil. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito más adelante cómo vamos a ir descartando esta patología y vamos a llegar a ella como un diagnóstico ya un poquito más como de exclusión.
Entonces, estas son unas reconstrucciones muy bonitas que nos regalaron de la paciente. Como vemos, aquí tenemos toda el trayecto de la aórtica y aquí vemos en la porción subfrénica cómo sale igual la rama que veíamos en la angiotomografía y de este lado la vemos, como aquí está el parénquima pulmonar normal y aquí tenemos el secuestro. Y antes del manejo quirúrgico que ya nos platicaron, tuvimos tratamiento con embolización, en el que este primer video es previo a la embolización. Vemos cómo aquí se introduce el medio de contraste y vemos cómo básicamente pasó desde la rama que, denme un segundito, quiero que lo vean otra vez. Ahí está. Vamos básicamente de la rama que sale de la aorta y todo esto que vemos aquí, este es el secuestro. Y ahora vamos a la siguiente. Esta es postembolización con gel foam. Vamos a ver cómo todavía pasa la rama que vemos accesoria, pero como tal ya no tenemos como tal una irrigación normal como la veíamos del otro lado. Entonces aquí en esta parte ya es la postembolización. Entonces en estas dos imágenes pues vemos todo el secuestro y se ve bastante bonito, la verdad, cómo se ve todo el parénquima pulmonar, que es este que no está conectado completamente. Y tenemos aquí un secuestro intralobar. Entonces, muy rápido, ¿cómo vamos a ver el secuestro pulmonar por imagen? Básicamente lo que va a hacer es un tejido pulmonar que va a ser aberrante, que no va a estar conectado absolutamente por nada con el parénquima pulmonar normal. Y en este vamos a tener dos formas, puede ser intralobar o puede ser extralobar. En este caso, pues fue un secuestro intralobar. Lo que va a estar caracterizado es que va a tener un flujo arterial y venoso que va a ser completamente independiente de todo el parénquima pulmonar. Y aquí vamos a tener el flujo arterial, que su signo, por decirlo así, patognomónico, va a ser que te va a dar un flujo arterial dependiente de la aorta directamente. Entonces, un secuestro intralobar va a ser la mayoría de los casos, como en este paciente, y se va a presentar más tarde. Es decir, es mucho más frecuente diagnosticarlo durante la etapa gestacional y en niños pequeños. No es tan frecuente que llegue a etapas adultas como lo vimos en este caso. Entonces, este se va a presentar en más edad con infecciones recurrentes, como lo vimos anteriormente, y el drenaje venoso se va a poder tener por muchas ramas, en las venas pulmonares, puede ir a través del sistema ácidos hemiácidos, la vena porta, la aurícula derecha o la vena cava inferior. El drenaje venoso sí varía un poquito más que el arterial, que es básicamente sí o sí por la aorta. Y el extralobar va a ser del 15 al 20%, esto es un poquito más infrecuente. Este se va a ver en la periodo neonatal, ahorita vamos a ver cómo lo podemos checar. Y el drenaje venoso va a ser más hacia las arterias sistémicas y hacia la aurícula derecha, pero pues puede variar un poquito. La localización, el intralobar, se prefiere más como los lóbulos inferiores, como ya lo vimos, el 60% como en nuestro caso al izquierdo y el 40% al derecho. Y en el extralobar, igual hacia el lóbulo inferior izquierdo. Y esto ya no es tan frecuente, pero es muy importante comentarlo, que hasta el 10% pueden ser subdiafragmáticos, pero se sigue considerando como un secuestro pulmonar. Entonces, esto es lo que le decía. Mayoría de los diagnósticos va a ser prenatal. A partir de las 16 semanas de gestación aproximadamente lo vamos a poder ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como una estructura triangular ecogénica en el pulmón. Lo vemos, este es el pulmón normal. Aquí vemos una estructura que se ve como un triangulito un poquito más ecogénico. Y cuando le ponemos Doppler, vemos como esta es la aorta y vamos a ver una ramita muy pequeñita que va hacia el secuestro. Perdón, regresé. Listo. ¿Y cómo lo vamos a ver una radiografía? La radiografía va a ser completamente inespecífica. Puede haber un incremento en la opacidad del parénquima pulmonar por muchísimas causas. Entonces, básicamente lo que vamos a ver aquí es de predominio en las bases, como va a haber un incremento en la opacidad del parénquima y puede ir acompañado de algunos otros signos de inflamación, como ya lo vimos que puede estar acompañado con una sobreinfección. Entonces, hablando de espacios quísticos, de broncograma y pues obviamente la opacidad del segmento afectado. Pero el sí o sí estudio que tenemos que hacer para descartar obviamente va a ser la tomografía y aquí vamos a ver y se va a demostrar el suministro arterial por la aorta y generalmente no van a tener aire a menos que estén sobreinfectados como en este caso y vamos a diferenciar entre los secuestros intra o extralobares.
Y este es un caso muy bonito. Este caso es como un ejemplo que tuvimos aquí el año pasado en Santa Fe. Esta es una paciente igual de 42 años que llegó por infecciones recurrentes y básicamente primero lo que vamos a ver es que tiene aquí un incremento en la opacidad. En la base derecha, pero hasta aquí podemos decir es un proceso infeccioso como los que ha tenido en varias ocasiones. Aquí lo que vemos igual es una consolidación, aquí vemos un poquito de broncograma y podemos hasta este momento igual decir, ok, tienes una infección, pero no es normal que una paciente de tu edad que no tenga un antecedente, un factor de riesgo, presente con un proceso inflamatorio de este caso. Entonces le hicimos una tomografía contrastada y vean, igual aquí tenemos la aorta y aquí tenemos una rama que sale directamente de ella y aquí tengo una reconstrucción coronal en la que vemos que aquí tenemos la aorta y de aquí sale esta rama que da una vuelta y se va hacia el lado derecho. Entonces este también fue otro secuestro pulmonar intralobar que tuvimos aquí en el hospital. Y por último, ¿cómo lo vamos a ver en resonancia? En resonancia va a ser prácticamente lo mismo. Aquí tenemos el parénquima pulmonar normal y aquí vamos a tener esta zona hiperintensa que lo podemos ver en T1, T2 y vamos a tener aquí la aorta en donde vemos cómo esta línea hipointensa que tenemos aquí es la rama que sale directamente de la aorta. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un niño de 4 años. Este sí es ejemplo de la literatura en donde vemos aquí la aorta, vemos aquí la consolidación y vemos en esta reconstrucción cómo sale la rama directamente. Se los enseño porque les digo que es mucho más frecuente encontrarlo en niños y más en niños pequeños. Y pues este paciente igual tuvo tratamiento con embolización. Aquí les muestro con la flecha la rama directamente de la aorta y postembolización como ya no tiene un suministro sanguíneo ese secuestro. Las complicaciones, tenemos sobreinfecciones recurrentes, como en el caso de estos pacientes, va a ser muy común que estos pacientes se presenten por eso, y falla cardíaca en neonatos. Y por último, esta diapositiva sería un poquito muy larga comentarla una por una, cuáles son los diagnósticos diferenciales, porque cada una tiene su clínica y sus hallazgos. Pero la quise también poner porque, como ven, son muchos los diagnósticos diferenciales para consolidaciones y más en los lóbulos inferiores. Podemos tener desde neumonías persistentes, abscesos, quistes broncogénicos, malformaciones arteriovenosas, también podemos llegar a pensarlo, y tumores. Entonces va a depender mucho tanto de la paciente, los factores de riesgo que tenga y todos los factores concomitantes que pueda tener para llegar a pensar en cada una de estas patologías, pero siempre lo que siempre nos va a servir es obviamente hacer la clínica, ver los factores de riesgo de la paciente y pedir en este caso un estudio contrastado para poder diferenciar uno de otro, y vemos que el secuestro pulmonar también va a ser un diagnóstico ya de exclusión porque como tal no es tan frecuente y mucho más en adultos, siempre lo vamos a encontrar mucho más frecuente en niños, ¿vale? Y listo, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. A continuación vamos a ver algo de generalidades y de las manifestaciones clínicas. Como ya bien lo ejemplifica este caso, pues bueno, el secuestro pulmonar es una malformación congénita que se caracteriza por un segmento anormal de tejido pulmonar, el cual no se comunica con el árbol bronquial y tiene una irrigación aberrante que tiene un origen sistémico. Estas ramas no se comunican con la circulación pulmonar y en un 75% de los casos vienen originadas de la aorta descendente. Como ya mencionamos, pues existen dos clasificaciones. Dentro de las principales diferencias, pues vemos que en el tipo extralobar es una masa de tejido accesorio, mientras que el tipo intralobar está rodeado por parénquima normal. La diferencia principal, pues, es la distribución de la pleura. En el caso del tipo extralobar, es un tejido pleural independiente, mientras que en el caso intralobar, el tejido pulmonar sano y el aberrante comparten esta pleura. La distribución de género, pues existe un predominio en hombres en el caso extralobar, mientras que en el intralobar no hay alguna predominancia y como mencionábamos, pues la irrigación al ser vasos aberrantes, generalmente en el tipo extralobar son vasos pequeños y tortuosos, mientras que en el intralobar son vasos que tienen una mayor presión y mayor calibre. El drenaje, como mencionábamos, es venoso. El drenaje venoso, pues bueno, puede ir directo a la vena ácigos o hemiácigos o ir directamente a las venas pulmonares. Y bueno, en cuanto a la presentación, vemos que la clasificación extralobar en un 61%, o sea, más de la mitad, se manifiestan antes de los 6 meses de vida,
y solamente el 10% son asintomáticos, mientras que en el caso de los intralobares, el 20% se presentan alrededor de hasta los 20 años y hasta el 15% pueden ser asintomáticos. Dentro de las manifestaciones clínicas, los casos de extralobares pueden cursar con dificultad respiratoria, falla cardíaca congestiva e hidrops fetal, mientras que los intralobares tienen infecciones recurrentes, neumotórax en raras ocasiones, hemotórax, hemoneumotórax o falla cardíaca congestiva en casos complicados. Es importante mencionar que pues la etiología no está completamente definida. Existen algunas teorías que nos permiten orientarnos a cómo se origina esta patología. Sin embargo, pues bueno, hay varias opciones que nos brinda la literatura, entre ellas pues la sobreexpresión de marcadores epiteliales de las vías respiratorias en los que existe una diferenciación anormal de tejido embrionario pulmonar. Otra de ellas, la formación de una yema pulmonar accesoria caudal que nos explicaría el tipo extralobar. Bueno, como sabemos, pues el alvéolo bronquial primitivo surge del divertículo ventral del intestino anterior en las 3 semanas de gestación y posteriormente se bifurca en una yema derecha e izquierda a los 26 días, teniendo los lóbulos definitivos entre las 5 y 8 semanas, lo que nos permite establecer que esta malformación congénita tiene su origen a partir de las 4 a 8 semanas de gestación. Dentro de las etiologías también se propone la teoría de un origen adquirido, esto únicamente en los casos de secuestro pulmonar intralobar, en el que en cuadros infecciosos donde hay una obstrucción bronquial y una neumonía crónica, se puede generar este secuestro por la interrupción del aporte sanguíneo, la pleuritis y un tejido de granulación vascularizado que eventualmente termina con una irrigación sistémica directa. Dentro de la epidemiología, resulta interesante ver que, bueno, las malformaciones congénitas pulmonares tienen una incidencia de 2.2 a 6.6%, siendo el secuestro pulmonar la segunda malformación congénita más común con una incidencia de 0.15 a 1.8, es decir, que son bastante raras. En adultos, pues realmente está infraestimado, ya que estos suelen cursar asintomáticos o como mencionábamos, después de los 20 años. Entonces, en general suelen ser reportes de caso y esto nos habla de una infraestimación en cuanto a la epidemiología. También suelen ser lesiones pequeñas que cursan asintomáticos y pues bueno, obviamente no se manifiestan dentro de los primeros años de vida. Como ya mencionamos, el diagnóstico pues se basa en la identificación de la irrigación sistémica de una lesión pulmonar. Es importante y bueno, para establecer el diagnóstico identificar la arteria aberrante. Como ya vimos, pues tenemos opciones de imagen entre la angiotomografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Y el diagnóstico prenatal nos permite dar un manejo de manera inicial a los pacientes. Sin embargo, es importante recordar que muchos de ellos permanecerán asintomáticos y con un diagnóstico tardío. En cuanto al manejo, pues en pacientes asintomáticos es controversial, ya que pues son pacientes que no han tenido ninguna manifestación clínica ni ninguna complicación asociada y que serían sometidos a un procedimiento quirúrgico importante. Mientras que los pacientes sintomáticos, pues bueno, los pilares del tratamiento se basan en el control de la infección cuando esta es la principal manifestación, el control vascular, como lo vimos en nuestro caso, y posteriormente la resección quirúrgica del segmento afectado. Bueno, al servicio de patología nos hacen llegar 3 fragmentos de tejido el día 22 de julio de este año, el cual estos 3 fragmentos de tejido llegaron a pesar 80 gramos en conjunto. En estas imágenes que ven ustedes aquí son la imagen del fragmento de mayor tamaño que llegó a medir 7.4 por 5.8 por 3.4 centímetros. Este fragmento de mayor tamaño tiene 2 superficies. La primera superficie es opaca de color café claro y vemos estos puntillos de color amarillo del cual nos habla de un proceso necrótico. En la cara contralateral podemos ver que este es un aspecto cruento, donde podemos ver tejido fibroso y podemos ver que tiene pues muchas grapas quirúrgicas. Al igual que como Marijose lo comentó en su video, podemos encontrar este cordón umbilical, que es este material sintético donde ellos trombolizaron la arteria.
nosotros hicimos un corte de eje mayor de la pieza, perpendicular a la pieza, perdón, y es justo donde ellos colocan su cordón umbilical. Bueno, pues ya en la superficie de corte ya referida donde estaba la cinta umbilical, podemos encontrar este vaso con un aspecto dismórfico, tortuoso, con una pared blanca engrosada de aspecto esclerótico, donde podemos ver en la luz un material embolizante. También podemos ver esta neumonía con estas bronquiectasias y en los espacios alveolares vemos este material amarillo que no es más que material de pus. Al igual que vemos que esta pues neumonía se recorrió todo o se extendió a todo el parénquima pulmonar, lo cual ocasionó este engrosamiento de la pleura. Bueno, lo que nosotros continuamos haciendo fue quitarle la pared de este vaso, donde podemos ver que tiene este material embolizante, al igual que en la bifurcación de estas ramas de esta arteria, podemos ver este ganglio. Ya microscópicamente, a pesar de que el ganglio está inmerso en este mar de pus, vemos que no tiene ningún cambio este ganglio linfático, al igual que podemos ver estos espacios alveolares y esta obliteración del parénquima pulmonar. Pues esto se debe a la intensa extensión de esta neumonía. Bueno, continuando con los cortes de este fragmento pulmonar, podemos ver que ya, pues este vaso que era dismórfico o tortuoso, vemos que ya en los siguientes cortes tiene ya las características normales de un vaso, pero podemos ver que el parénquima pulmonar todavía se hace más marcada estas broncoectasias y la neumonía se sigue extendiendo. Esta neumonía se hace como más crónica, más exudativa. Y junto, debajo de esta pleura vemos estos quistes que da como la imagen de panalización pulmonar, lo cual lo podemos ver en una neumonía intersticial usual. En otros cortes podemos ver esta marcada broncoectasia y microscópicamente solamente podemos ver la hiperplasia linfoidea. Bueno, un cambio muy interesante y que no es frecuente de observar es esta grabación de esta bronquiolitis obliterante, donde vemos que este proceso inflamatorio de aspecto fungiforme, junto con fibroblastos y la asociación de capilares, dan un aspecto de una masa sólida que nosotros lo vamos a llamar como un pólipo. Este pólipo es fibromixoide, ya que tiene un tinte anfófilo y está obstruyendo la luz de este vaso. Bueno, pues microscópicamente este cuadro pues es muy inespecífico, ya que podemos ver estas tortuosidades de estos bronquios que están llenos de material. También podemos ver esta vasculopatía obliterativa, donde vemos una fibrosis de la adventicia, podemos ver una hiperplasia de la capa media y de la endotelial. Esto hace que pues, se vaya ocluyendo más la luz de estos vasos. También en vasos adyacentes podemos ver este material embolizante y en todo el parénquima restante podemos ver que los espacios alveolares están llenos pues, de macrófagos, como en esta imagen. Bueno, ya con la ayuda de pues, la histoquímica, pedimos una actina de músculo liso, lo cual nos ayuda a reforzar más esta hiperplasia de los componentes de la pared vascular. Al igual de que nosotros lo podemos ver con fibras elásticas y el GROCOT, esta multilaminación de las fibras elásticas. Como manera de resumen, pues pedimos resultados de histoquímica y de inmunohistoquímica. Los de histoquímica, pues el GRAM nos ayuda o nos confirma que fue negativo para bacterias, el GROCOT fue negativo para búsqueda de hongos, y en los resultados de inmunohistoquímica, la colágena 4, el CD34 y la actina fueron positivos para pared muscular y vascular.
Bueno, en manera de resumen, el diagnóstico de esta resección del secuestro pulmonar intralobar inferior izquierda quedó como un secuestro intralobar en la relación de la vasculatura anómala con hiperplasia linfoide, bronquiectasias, neumonía lipoidea, fibrosis intersticial y focos de osificación heterotópica y bronconeumonía. Bueno, nosotros tenemos como otros ejemplos de patología vascular que se vieron aquí en el Centro Médico ABC. La primera de ellas, este es un producto de una lobectomía que macroscópicamente se ve una neumonía necrosante. Esta neumonía está cavitada y condensada. Podemos ver que esta, aparte de que está cavitada, podemos ver que esta está encapsulada, pero en esta parte de aquí se rompió esta cápsula. Dentro de esta cavidad podemos ver este trombo, este vaso trombosado y podemos ver a este parénquima pues necrótico que se recorrió. Esto nos habla de un infarto secundariamente abscedado. Esto es una neumonía post-COVID. Otro ejemplo es un infarto pulmonar y esta fotografía se ve con una delimitación de esta lesión. Esta lesión no está encapsulada, pero también podemos ver este parénquima deprimido y podemos ver este molde hemático en la luz y hay una pérdida de la estructura. Bueno, ahora continúa mi compañero Sergio. Hola, buenos días. Bueno, vamos a presentar una breve revisión para integrar todo lo que ya nos platicaron las doctoras. Em, pues bueno, ya que el secuestro pulmonar es un fenómeno inusual, como bien ya lo decía María José, la etiología no está muy clara ni se conoce con certeza como a qué tipo de alteraciones corresponde la formación del secuestro pulmonar. Algunos autores nos hablan de un origen vascular, como lo podemos observar aquí. En esta clasificación, pues nos hablan sobre las malformaciones de las arterias pulmonares o las venas pulmonares, o bien está englobado en la categoría de otras anormalidades de la vascularidad pulmonar. En este caso, ya que estamos hablando de tejido vascularizado, que pues muchas veces se puede presentar a manera de un lóbulo accesorio, como en el secuestro extralobar, eh, pues bueno, podemos clasificar al secuestro pulmonar tanto intra como extralobar como una malformación de los vasos bronquiales. En este caso, los vasos aberrantes se generan y pues terminan por irrigar este tejido pulmonar que es no funcionante ya que no está conectado con la vía bronquial. Y la principal diferencia entre intra y extralobar es básicamente la pleura que recubre a este tejido. Eh, ya que esta vascularización es anómala, pues no existe una forma constante pues, del origen de los vasos que irrigan y drenan al secuestro pulmonar, aunque hay algunas formas más comunes, como bien ya lo mencionaba. ¿Me apoyarías con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí lo podemos ver. La foto que está hacia el centro es un secuestro extralobar en el que, bueno, la irrigación surge directamente desde la aorta y el drenaje, pues también drena hacia el sistema de la vena ácigos. Y en la imagen que está hacia su derecha, el secuestro es intralobar, pero pues bueno, en realidad la irrigación, pues el esquema nos la muestra aberrante por completo, ¿no? En la siguiente diapositiva. Otra, por favor. Excelente. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo un artículo que se presentó hace algunos años en nuestro centro médico ABC. Hemos tenido la fortuna de aprender sobre algunas alteraciones vasculares a nivel broncopulmonar, como es este caso, que fue un paciente de 51 años con epistaxis y hemoptisis graves, quien, bueno, al estudio del caso resultó presentar una úlcera de Dieu-Lafont. En este caso, bueno, se postula el origen de esta malformación en el desarrollo embrionario
en el que la circulación broncopulmonar se desarrolla de manera anormal. El diagnóstico histológico, pues básicamente lo hacemos mediante reconocer el vaso que está muy cercano a la mucosa. Este vaso, pues generalmente, bueno, tiene que ser tortuoso, que es lo que estábamos mencionando previamente en las diapositivas eh, con los cortes histológicos. El calibre, pues suele ser, puede estar disminuido y además puede presentar trombos o calcificaciones. En este caso, pues las características tanto de histología de los vasos es muy similar a lo que podemos observar en el caso de secuestro pulmonar. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí revisamos 3 artículos. En esta imagen, el autor nos describe un secuestro extralobar con una variante, digamos, de la circulación, en el que la irrigación surge de la arteria pulmonar y el drenaje es directamente hacia la vena pulmonar. Eso lo puse de manera ilustrativa, pero bueno, de lo que les quiero hablar en realidad en esta diapositiva es que además del origen vascular de estas malformaciones, se nos sugiere el origen del secuestro, más bien como parte del desarrollo del árbol bronquial. Eh, la mayoría de los casos de los secuestros se producen a nivel de la base y pues muchas veces puede llegar a haber tejido pulmonar no funcionante en localización subdiafragmática, es decir, pues dentro de la cavidad abdominal también. Por esto es que se cree que la causa más probable de la formación de los secuestros es por un error durante el desarrollo del tallo pulmonar. En este caso, al presentarse formación de un tallo adicional o formación aberrante del mismo, este tejido pues no está unido al resto de la vía aérea, que es lo que explica el por qué está separado eh, pues bueno, el secuestro como tal, y al migrar de manera caudal junto con el esófago, los que se encargan de irrigar este tejido, pues más bien son vasos esplácnicos y no precisamente derivados de las arterias pulmonares, aunque puede haber pues sus excepciones, ¿no? Como lo mencionaba previamente. También es muy importante mencionar que, eh, si quieres, le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Una más. Ok. Es muy importante mencionar que previamente las llamadas malformaciones adenoideas quísticas, también englobadas ahora dentro del grupo de malformaciones congénitas de la vía aérea, eh, también nos pueden explicar el origen del secuestro pulmonar, principalmente de los extralobares, que como ven aquí en pantalla, en la clasificación de Stocker, que es lo que vemos del lado derecho, esta clasificación nos ayuda a relacionar la etapa embrionaria en la que se originan los errores pues, de formación de la vía aérea con su subsecuente pues, presentación y características clínicas, incluso nos mencionan potencial maligno y el pronóstico. Es muy complicado abordar cada una de ellas, pero el secuestro pulmonar está englobado en el tipo 2, ya que, bueno, de acuerdo al artículo que revisamos, la atresia bronquial pues se presenta virtualmente o prácticamente en todos los casos de este tipo de malformación congénita, y el secuestro pulmonar extra e intralobar suelen estar relacionados pues, con este tipo de malformaciones congénitas de la vía aérea que eventualmente pues bueno, las vamos a ver nosotros en forma de quistes o como ya lo vimos en las fotos macroscópicas, a manera de bronquiectasias que están, pues bueno, generando estos bronquios tortuosos y muchas veces pues llenos de contenido mucoso o hasta, como lo veíamos, pues de macrófagos también. Y bueno, eso es todo por mi parte. Pues qué padre y qué elegante poder discutir las cosas así, ¿no? A nivel embriológico. Es interesante lo que menciona Sergio porque puede ser más fácil de concebir esto como una malformación congénita, probablemente
bronquial que la cosa vascular. Un hecho muy interesante en el que no hicimos énfasis es que las bronquiectasias tienen casi perdida la pared muscular y entonces eso es lo que hace, uno puede pensar que la bronquiectasia se genera por un acúmulo de secreciones con aumento de la presión que hace que se distienda la luz, pero lo que parece estar sucediendo aquí es que más bien la capa bronquial que delimita la pared del bronquio está ausente y entonces es que experimenta el bronquio esta ectasia. Doctor Green, ¿cuál es su experiencia con el secuestro pulmonar? Yo tengo para mí que es una cosa rarísima y muy interesante, pero si usted lo dice, entonces sí será verdad. Mire, en primer lugar, felicitarlos a todos ustedes por haber presentado este caso de que es de una patología rarísima. Yo nunca había visto un caso así anteriormente. Y también la Eso merece un imagen aplauso, que es doctora. impresionante es la de la angiografía, que se ve perfectamente bien cómo el vaso sale de la aorta y Salud. va hacia el pulmón. Esas imágenes son maravillosas. Y lo que llama la atención también, que es lo que debemos aprender, que en la mayoría de los casos se presentan en niños recién nacidos o niños jóvenes. Y lo que uno aprende es que si tenemos una persona con una opacidad basal izquierda y el comportamiento es raro o diferente al habitual, hay que sospechar que pudiera tener un secuestro pulmonar, que es una patología rarísima, del medio al 1.6% se me hace, y que fue muy bien manejado y muy bien presentado, y eso es lo que todos debemos aprender de este caso. Hay que buscarle cuando hay unas imágenes que no son habituales. Describen en algunos artículos que he consultado que en ocasiones se ven imágenes quísticas en la tomografía. Y nuevamente los felicito por este caso muy bien estudiado. Las imágenes son maravillosas y además que fue muy bien manejado. Es lo que hay que hacer, quitar esa parte del pulmón, porque son defectos que se originan desde la vida fetal. Y hay que seguir adelante y muchas felicidades nuevamente. Gracias, maestro. Comentábamos, perdón, Andrés Palomar. Es que les quería comentar respecto a lo que dice el doctor Berín, cuando platicaba yo con Miguel Ángel, que en su momento, ahorita le damos la palabra al médico tratante, la posibilidad de que esto fuera un proceso secundario, posneumónico. Digo, está claro por las características del vaso que es una cosa congénita, pero me parece muy interesante la posibilidad de que se genere un secuestro, como mencionaba la doctora, a partir de un proceso neumónico, porque esta neumonía post-COVID se las enseñábamos, porque obviamente nadie la estudió en términos de un secuestro, pero uno ve esa imagen y no puede pensar en otra cosa más que en un secuestro, ¿no? Esta mezcla de trombosis con infarto y absceso es única. Ninguna otra neumonía que su servidor haya visto, que he visto muchas, produce un cuadro como este. Entonces, en realidad, pues, lo que vieron en el cepillado, pues era correcto. Era una neumonía, ¿no? El diagnóstico, pues era imagenológico. Sí. El doctor Palomar y luego... Sí, pues también me uno a la felicitación por los casos. El caso de Santa Fe creo que es un caso mío que tuvimos el año pasado, o es uno igualito. Aquí, como ya lo comentaron, es algo embriológico, que falta de comunicación del endodermo y el mesodermo en la generación del pulmón, y por eso hay también secuestros torácicos y también subdiafragmáticos. El diagnóstico fue porque la paciente llevaba 2 o 3 diagnósticos de neumonía, con fiebre, pero sin tos, sin flema, y la tomografía mostraba la parte quística, como tú dices, los bronquios dilatados, como si fueran bronquiectasias,
pero principalmente el diagnóstico fue hecho por radiología, por la tomografía con contraste, que demostró perfectamente la salida de la aorta de ese vaso aberrante. Aquí lo que es interesante son dos cosas. Una, que meter un paciente con bronquiectasia en un lóbulo, sin saber que es un secuestro, pues puede tener algún riesgo de algún error quirúrgico, y a la hora de cortar esa arteria viene de la circulación sistémica. Y la pregunta para Miguel sería, los casos que hemos tenido son tres, con el típico síndrome de la cimitarra, que es esa espada turca persa, que se ve en la placa de tórax. No los hemos sometido a embolización. Aquí, a la hora que entran con el toracoscopio y secan la arteria que sale aberrante, se liga, pues ya no hay tanto problema. A lo mejor la ventaja de embolizarlo previamente sería menor riesgo de sangrado al disecar un secuestro intralobar. Y también, pues, a lo mejor delimitar perfectamente, al producir un infarto del pulmón en la zona que está embolizada, pues realmente delimitar bien dónde está la parte del secuestro y cuál es el parénquima normal. Entonces, es interesante. Yo no hubiera pensado hacer esa embolización, sino con la pura tomografía contrastada, si es suficiente para someterlos a cirugía. No sé, Miguel, ¿qué experiencia tienes o qué ventaja tuvo que lo embolizaras antes de resecarlo? Gracias. Nada más una pregunta a propósito de lo que comentaste. Pregunta a la doctora Yaminet Tabaje. ¿La neumonía intersticial es usual o tiene alguna explicación dentro de esta patología? No, es solamente un componente más de un cuadro. Vaya, no tiene las características ni clínicas ni imagenológicas. Es una parte de la descripción. Igual que hay la ocupación por macrófagos en los alvéolos. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar el caso. Y bueno, la verdad es, el caso fue referido por un clínico. La paciente estaba sintomática, tuvo hemoptoicos en febrero, marzo. Eso fue motivo para estudiarse y se llevó a una broncoscopía. En la broncoscopía no encontraron nada, ni siquiera datos de inflamación o datos indirectos de compresión extrínseca o algo, absolutamente nada, normal. Se hizo la tomografía con medio de contraste y ahí se hizo el diagnóstico. Entonces, la paciente, cuando tuvo el diagnóstico, se le comentó, no sé en qué modo y qué forma, que tenía un padecimiento muy grave y que, como se había comunicado, un vaso directo de la aorta, y tenía mucho riesgo si se llegara a intervenir y que pudiera morir inclusive en ese procedimiento. Entonces, cuando llegó conmigo, prácticamente me pidió que se hiciera la embolización. Ella estaba panicada por eso y me dijo, yo no quiero tener riesgos. Y le dije, bueno, lo que podemos hacer es embolizarlo y hacerlo así. Y aquí viene el punto quirúrgico clave, que yo tenía la idea de qué tan grande era, pero también no sabía hasta dónde. Y el tratamiento de gold estándar es hacer la lobectomía sin ningún problema. Entonces, cuando me pidió la embolización, yo sugerí que sí se hiciera para que me marcara el segmento. Una idea era entrar con un marcador de verde de indocianina y delimitar bien y ahorrarme la lobectomía. Entonces, si yo entraba con la embolización, se hizo la embolización y la paciente intubada pasó a quirófano. Entonces, cuando llegamos, estaba perfectamente marcado. Y esa fue mi decisión personal de no hacer la lobectomía y hacer solamente la resección. Entonces, fue muchísimo más fácil. Manipulamos la arteria, se ve en el video cómo se engrapa, y lo demás era solamente resecar lo que estaba marcado por la isquemia, y así lo hicimos. Entonces la paciente pues estaba contenta de que se pudiera hacer, y yo también felicito al doctor Chena, que fue el que hizo la embolización, porque creo que es un excelente ejemplo de cómo podemos comprobar si una embolización está bien hecha, ¿no? Y en este tenor, pues decidimos hacerlo de esta manera, aunque el gol estándar debe ser la lobectomía. Y hay muchas condiciones, ¿no? En este caso es una paciente que raramente no tiene ningún dato de neumonía. En su vida había tenido fiebres o
cosas relacionadas a la vía aérea y llegó a los 44 años con este problema. Entonces, para mí sería poner en la mesa cómo es posible que un paciente adulto con un saco de pus y bronquiectasias francas y bien establecidas no tenga nada. Y ni siquiera tuvo hemoptisis. Fueron hemoptoicos y nunca vimos de dónde venía el sangrado. Gracias, Miguel. ¿Quieren hablar de Buenos días. Comente, Con doctora. respecto a la embolización, una cosa muy importante es con qué lo vas a embolizar. Puede ser con micropartículas, que no se usaron en este caso. Puede ser con coils, que tampoco se usaron en este caso. Y las situaciones, porque con las micropartículas se llena toda la circulación general por el tipo de patología. Segundo, con los coils le ocasionamos problemas al cirujano porque no tiene forma de cortar el coil, porque es de acero o de titanio. Y tercero, lo embolsamos con gel fan y lo empezamos desde el centro hacia afuera para despegar totalmente y delimitar la lesión. Y dejamos exclusivamente ya la única parte de la arteria aberrante, la que está pegada a la aorta, sin embolizar. O sea, estaba embolsada toda la arteria aberrante completa. Ese es mi comentario y felicitar a los que presentaron. Muy bonita presentación. Doctor, muchas gracias. Enrique, por favor. Buenos días. Yo me gustaría comentar que creo que yo voy más al comentario que hizo el doctor Palomar, en donde sí se ven estos casos. O sea, obviamente en este hospital como que nuestro nivel de sospecha baja, pero por ejemplo en el INER, nuestro nivel de sospecha en secuestro es altísimo aún en adultos jóvenes y algunos hasta de 60 años, porque sí se ven. Entonces, aquellos pacientes que tienen neumonías recurrentes, que tienen una imagen rara, siempre hay que buscarle un secuestro y siempre hay que pensarle un secuestro. Y la razón es esa, precisamente, porque si uno entra teniendo en cuenta que puede ser una neumonía necrotizante, puede tener uno un accidente al hacer la resección. El tratamiento estrictamente es quirúrgico. Entonces, por ejemplo, este caso de Miguel, nunca tuvo sintomatología. A mí se me haría terrible decirle, no, como no tiene sintomatología, quédeselo hasta que se muera una sepsis o tenga de veras una necrosis importante, etcétera. O sea, el tratamiento es quirúrgico. Y por ahí va la otra parte. La embolización realmente no tiene, digo, si uno entra con el diagnóstico o aún entrando haciendo una disección adecuada, no tiene uno por qué tener un problema. Ve el vaso, son vasos que no son vasos muy anómalos desde el punto de vista como pueden ser las malformaciones arteriovenosas, que tienen vasos no de una estructura normal, en donde uno puede tener un accidente mucho más fácil. Este es un vaso francamente arterial, firme, que se puede disecar muy bien, se corta y se quita. Mi duda en este caso, y es una pregunta un poquito de Miguel Ángel, es, a mí me parece que dejar un pedacito de secuestro para preservar algo de pulmón es dejar riesgo a futuro de la paciente, que yo creo que tiene un riesgo de seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, digo, yo no sé, yo viendo las imágenes, ni siquiera lo hubiera pensado, ni lo hubiera intentado, le hubiera hecho la lobectomía íntegra, porque probablemente el único segmento que se puede salvar es el segmento 6, que es el segmento superior del lóbulo inferior, que es un segmento relativamente pequeño, que inclusive en cirugía de cáncer estamos muy entre controversias si vale la pena dejarlo o no. Es mejor quitarlo porque su función desde el punto de vista funcional deja una cosa ahí muy entreveremos. Entonces yo no sé cuál fue un poquito ese pensamiento de decir, le voy a preservar algo de pulmón, pero dejarle algo del secuestro. Yo creo que es dejar un riesgo para que esta paciente siga teniendo problemas a futuro y que acabe finalmente en una reoperación con una lobectomía o completar una lobectomía. ¿Quieres comentar? Sí, totalmente de acuerdo. Es un riesgo que yo corrí y efectivamente era una paciente que tenía ciertas condiciones emocionales y, no sé, llegó apanicada y yo le propuse la lobectomía y estuvo ahí muy complicado.
Entonces, esto lo hablé con ella, le dije que podríamos hacer lo de la arteriografía, la embolización, y de acuerdo a cómo estuviera, pues ver si se puede preservar su parénquima. Y sí, ella está enterada y yo también de que haberle dejado algo puede ser un riesgo al futuro. En este momento ya van 2 meses y medio y la paciente está completamente asintomática y vamos a estar en vigilancia y sabe, y yo también entiendo que podemos regresar. Al momento que se fue, la cantidad era mínima y se fue la paciente asintomática. Duró Entonces, 44 años con una bolsa de pus. esa fue también das parte chance de de mi dar la criterio. palabra en Santa Fe? ¿Alguna pregunta en Santa Fe, Yasmín? ¿Alguna pregunta aquí en el auditorio? No, por el momento no. Adelante, Andrés. Pues nada más comentar que la respuesta pulmonar a diferentes insultos se comparte con muchas enfermedades. Esto es algo congénito, que está la vía aérea excluida y acaba teniendo fibrosis, acaba teniendo, sugiere un tipo usual, acaba teniendo calcificaciones, acaba teniendo bronquiectasias. O sea, la respuesta pulmonar, y eso es muy interesante porque el patólogo tiene que tener el contexto completo y no irse con la finta de una pequeña zona del pulmón que tiene fibrosis pulmonar tipo usual y pensar que esto es una enfermedad intersticial idiopática. O las bronquiectasias, pensar que son de otro origen, infeccioso, etcétera, o Una fibrosis quística, te es una fibrosis cosa así. quística, etcétera. O sea, es muy interesante que la patología, tú eres un experto en eso, de pulmón, pues el pulmón se expresa en unas cuantas formas y se repite con diferentes enfermedades. Pues invité a una patóloga, neumopatóloga, no sé si está en el auditorio, la doctora Claudia Mecueiro. Ella tiene hizo su curso de alta especialidad en el INER, y si está, sería padre que nos comentara qué es lo que le tocó ver en su alta especialidad. ¿Claudia qué? Perdón. Mecueiro. No, ¿No? no, La no directora del está, no Hospital está en Naval. el Ok. auditorio. Bueno, si hay alguien más que quiera comentar algo en el chat, o te doy la palabra. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues ojalá que les haya gustado. Insistimos hasta machacar el asunto de las definiciones para que nunca más en su vida tengan que volver a estudiar secuestro pulmonar. Ya lo saben todo. Le doy la palabra al doctor Adiel para que cierre la sesión. Pues agradecemos al doctor Vaquera y por esta brillante presentación, lo mismo que a todo su equipo, y se les entregará una carta de agradecimiento por esta brillante presentación. Recordando a todos de las actividades que tenemos aquí entre el auditorio. Primero, recordar de la sesión científica el próximo martes, la cual se lleva a cabo en forma simultánea Santa Fe y Observatorio. Igualmente de las actividades de la Asociación Médica, que unas son las clases de cocina, les invitamos a participar, pueden traer algún amigo o amiga que quieran para participar es parte de nuestra convivencia. Los pagos se hacen en la Asociación Médica, tenemos cupo limitado. El siguiente son las jornadas médicas, que todavía están en tiempo de participar y de inscribirse. Estas se van a ser llevadas a cabo en la Riviera Maya, están cordialmente invitados. Y finalmente recordarles del torneo de golf que se lleva a cabo también en forma anual, invitarlos a todos a inscribirse y participar. Muchas gracias.